Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Hoy vamos a hablar de sustratos, algunos caseros, otros no tanto, pero todos orgánicos. Y son los sustratos que necesitamos para nuestro huerto en maceta. Esto es la tierra del jardín, ¿sí? Esto no sirve para las macetas porque es un mazacote. Cuando una planta está en el jardín, crece de una manera más libre y la tierra también se reparten todas las presiones de la tierra en el jardín, pero en una maceta está todo comprimido, entonces esto termina ahogando la raíz, la aprieta. Cuando vos la tenés así, la aprieta, entonces el agua no escurre y las raíces no se pueden desarrollar. Por eso necesitamos algo hecho por nosotros que sea mucho más liviano para que la tierra no comprima las raíces, además permita que escurra el agua y además que pueda entrar aire y permanecer el aire adentro de la maceta, ¿sí? Aparte, en un jardín la tierra está siempre húmeda porque va escurriendo, pero por capilaridad el agua sube igual. En cambio, en una maceta el agua drena rápido y se seca mucho más rápido. Entonces necesitamos un sustrato que retenga la humedad. Y no voy a hablar nunca más de la tierra del jardín. Cuando no usamos la tierra del jardín, entonces tenemos que darle a la tierra los minerales que necesita la planta para vivir, ¿sí? No voy a ir mucho más allá, pero básicamente necesitamos nitrógeno, potasio y fósforo, que son los principales elementos, ¿sí? para la planta, pero además tenemos que proveerla de microelementos, ¿sí? Y además tenemos que proveerla de lo más importante, que son los microorganismos. Si vos le pones, por ejemplo, una materia orgánica, ¿sí? que tiene nitrógeno, si no hay un bicho que se coma ese nitrógeno y lo convierta en algo que pueda asimilar la planta, entonces la planta nunca se lo va a poder comer. Por eso es que le vamos a aportar humus o compost, que es lo que tienen los microorganismos, ¿sí? para comerse todos los elementos y hacer algo que le sirva a la planta. Y no hablo más de química. Lo primero que vamos a usar es turba. La turba tiene la capacidad de retener la humedad y no ser un material pesado, ¿sí? O sea, acá adentro puede entrar el aire, pero esto absorbe el agua impresionantemente. Se puede usar también fibra de coco. Hay una discusión cuál es más ecológica, si la turba o la fibra de coco. La turba es un mineral, es un material que es fósil y que hay que sacarlo muy despacito de la tierra para que siga habiendo siempre. Entonces hay mucha discusión de que no es ecológico porque se acaba. La fibra de coco, por otro lado, hay que lavarla un montón y gastar muchísima agua para poder aprovecharla. Así que los dos son no tan ecológicos, pero son orgánicos y no van a dañar nuestras plantas. Y si todo el mundo lo usara poquito, entonces no habría problema. En la mezcla lo vamos a hacer por baldes, ¿sí? Primero vamos a poner un balde de turba. Aprovechamos para desmenuzar la turba y sacar alguna ramita grande que pueda haber, es mejor. Y si tenemos un tamiz, mucho mejor. La turba tiene que estar húmeda, ¿sí? Esta turba ya viene húmeda, generalmente viene húmeda, pero si no, antes de incorporarla a nuestra maceta, la vamos a humedecer un poco. Esto siempre todo el mundo me pregunta qué es la perlita y dónde se consigue. Bueno, la perlita es re común, es recontra común y se consigue. La podés ir a comprar a un vivero o la podés comprar por un sitio de internet, tipo Mercado Libre o eBay o Amazon, no sé, se vende en todos lados. Es un material muy común, es muy económico, ¿sí? Y viene de los volcanes. Esto no es telgopor o polipropileno expandido. Esto es durito, ¿sí? Es como una especie de arena que está inflada y es muy liviano. Y la capacidad de esto, y es muy importante para nuestros contenedores, para nuestras macetas, es que esto evita que la tierra se compacte, que la turba se compacte, y también y también permite que el aire quede encerrado en los globitos de esto. Entonces la raíz cuenta con una reserva de aire abajo de la tierra. Esto es fundamental para tu contenedor. Si no
no tenés que ahorrar en esto. Si podés, es barato, y si podés te conviene siempre usarla, ¿sí? Vamos a poner un balde de esto, ¿sí? Un balde de turba y un balde de esto. La vermiculita es algo muy parecido a la perlita, pero con algunas diferencias. Esto es una roca volcánica también muy liviana, que también tiene bolsones de aire adentro para airear el sustrato, pero también tiene la particularidad de absorber humedad. Entonces hay una discusión que es mejor si perlita, que es solo aire, o vermiculita, que además de aire es agua. Da lo mismo, si vermita o vermiculita, ponele lo que te resulte más económico. Yo voy a poner las dos. Y lo que hago es, así como te dije que una parte de perlita, puede ser una parte de perlita, o una parte de vermiculita, o media parte de perlita y media parte de vermiculita. Y si no entendiste lo que dije, bueno, empezá a ver el video de nuevo. Acá aparecen los muchachos. El humus tiene el principal aporte de nitrógeno de nuestro sustrato. El nitrógeno es lo que la planta necesita con mayor cantidad, ¿sí? Pero lo más importante que tiene el humus no es el nitrógeno, que se puede aportar por otros lados, sino que son los microorganismos que van a ser los encargados de convertir todos los nutrientes que nosotros le pongamos a la planta en cosas que la planta puede comer, ¿sí? Por eso es tan importante el humus, y por eso es muy importante regar con agua que no tenga cloro. Puede ser agua de lluvia, agua que la dejamos estacionar unos cuantos días, 4 días, o incluso el agua del aire acondicionado. ¿Para qué? Con el cloro vas a matar los microorganismos, entonces tu planta no va a poder comer. Así que bueno, le vamos a poner una parte de humus. Entonces tenemos una parte de turba, una parte de perlita o vermiculita y una parte de humus. Mezclamos bien, ¿sí? Acá en el humus, bueno, como es casero, aparecen cositas. Los palitos los volvemos a poner en el compost, ¿sí? Pero está bueno si podemos dejarlos o no, podemos partirlos un poquito, ¿sí? Pero por ejemplo, si en nuestra maceta vamos a sembrar zanahorias, no nos conviene que haya estos palitos, ¿sí? Bueno, les debo un video de zanahoria, ya lo sé, se los debo. Ya va a venir en primavera, en mi primavera, voy a hacer un video de zanahoria. Sí, espero que sigan viendo el video, aguántenme hasta el final que se viene una sorpresa, ¿eh? Les quiero mostrar algo que me facilitaron, está buenísimo y lo quiero compartir urgente con ustedes. Me muero de ganas. Bueno, entonces tenemos una parte de turba, una parte de humus de lombriz y una parte de perlita o vermiculita. Ahora ya le pusimos el nitrógeno, ¿sí? Que venía en el humus, pero te dije que necesitábamos también incorporarle fósforo y potasio, ¿sí? Para el potasio tengo una solución muy fácil. Nosotros le podemos incorporar esto que es nada más y nada menos que ceniza, ¿sí? La ceniza tiene alto potasio, alta cantidad de potasio, pero es muy alcalina, entonces hay que tener cuidado. Como yo estoy usando turba, ¿sí? Le puedo agregar ceniza, ¿sí? Le voy a subir un poquito el pH, pero no va a tener problema. Bueno, ok, acá va la ceniza, ¿sí? Un puñado en 5 litros, ¿sí? Nada más, suficiente. Bueno, ahora vamos a agregar fósforo, ¿sí? Y no tengo nada casero para el fósforo, así que hay que usar harina de hueso, que no es cara, pero bueno, es lo que hay. Esta es la harina de hueso, ¿sí? La harina de hueso me aporta fósforo y también le vamos a agregar una taza más o menos, ¿sí? Como la harina de hueso la tuve que pagar, la cuido un poquito más. La ceniza es un puñado, la harina de hueso y bueno, una taza, ¿sí? En 15 litros, ¿está bien? Bueno, me falta una cosita más y después viene la sorpresa. Aguántenme, no se vayan. No me sponsorea este señor, pero esto es tierra de diatomea, ¿sí? La tierra de diatomea es un alga fósil que tiene de todo, ¿sí? Tiene, mirá, tiene, ¿qué tiene?
tiene óxido de silicio, que sirve para la formación de las paredes celulares de las plantas. Tiene calcio, que sirve para lo mismo y para el desarrollo de los frutos. Tiene magnesio para la fotosíntesis, tiene hierro y la clorofila. Tiene hierro para la fotosíntesis y la clorofila. Tiene manganeso, que no sé para qué es, y tiene más de 30 microelementos minerales necesarios para las plantas, normalmente escasos en las tierras cultivadas. Bueno, esto es genial, ¿sí? Esto te va a ayudar para combatir las plagas, ¿sí? Porque la planta va a ser mucho más fuerte, ¿sí? Este señor no me sponsorea, ¿eh? Bueno, ok. A esto le vamos a poner en 15 litros. Le voy a poner una taza también. Estoy re contento porque además de la sorpresa que les voy a mostrar en un ratito, estoy con una cámara nueva y puedo mirar lo que estoy haciendo. Está genial. Antes no podía, si era más o menos. Bueno, ahí le ponemos nuestra tierra de atomea. ¿Está bien? Una taza en 15 litros. Con eso no le vamos a errar. Mezclamos. La cámara tiene un visor que antes con la otra que tenía no tenía. Entonces tengo como un monitor para ver lo que estoy haciendo y si está bien enfocado. Está genial. Además tiene un micrófono, estoy feliz. Bueno, entonces acá tenemos una tierra genial para nuestras macetas, que permite el drenaje, evita la compactación del suelo, ¿sí? Y además tiene todos los nutrientes que necesitan nuestras plantas. Con esto no le podemos errar, ¿sí? Esto, sol, y ya está. Vamos como trompada en el barro. Bueno, ok. Y bueno, llegó la hora de mostrarles la sorpresa. Acá está la sorpresa. Miren lo que es esta belleza que me acaba de facilitar mi amigo José Manuel de Más que Huertas. Yo les voy a dejar el link en la página de Facebook y les pido por favor a ustedes que le den un like y que miren lo que tienen, porque es genial. Mirá lo que es esta maceta. Mirá, además tiene un montón de detalles. Por ejemplo, esto está revestido en plástico y acá tiene los agujeros de drenaje, ¿sí? Acá y acá está un poco mojada porque llovió anoche. Todo esto se recoge en estos cañitos, ¿sí? Que juntan el agua, claro, porque esto está revestido en plástico para no arruinar la madera. Y esto va por este cañito y lo juntamos en esta manguera, que por ejemplo podemos llevarlo a un balde y no perder todos estos microelementos que le metimos a la planta, ¿sí? Es espectacular. Mira, la parrilla acá abajo para apoyar mugre. y bueno, nada, está buenísima. Y acá vamos a empezar a cultivar ahora, ¿sí? Acá le grabó la marca Más que Huertas. Bueno, nada, esta fue la propaganda, pero la verdad que se lo merece. Mirá lo que es esta maceta. Ah, y además, vos no las ves, pero tiene rueditas. Tiene unas rueditas acá abajo. Nada, está genial. Bueno, muchas gracias, José. Sos un capo total. Esto es muy importante. Si te compraste la maceta de José o otra que tiene así los agujeritos para el drenaje, es muy importante que tapes los agujeritos con un producto como esto que es Leca. Si tenés otro tipo de maceta que no tenés problema con el drenaje de la maceta, entonces esto no lo necesitas, ¿sí? Más o menos tenés que poner un poco para tapar los agujeritos, más o menos, un par de centímetros, ¿sí? Yo tampoco lo estoy poniendo en toda la maceta, solamente donde están los agujeros. Y ahora sí vamos a poner nuestra mezcla. Bueno, nuestra mesa de cultivo ya está llena de tierra. Ahora lo que vamos a hacer es regarla. Recuerden, con agua de lluvia o agua que la dejamos estacionar sin cloro. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y disfruten de la huerta.